Bendito sea Dios, hermanos, una vez más aquí a través de este medio para otra clase de nuestro grupo familiar. Esperando que esté teniendo buen tiempo, hermanos. El grupo familiar es para tener buen tiempo, gozarnos en el Señor, aprender y también a invitar a personas que no conocen a Cristo a que vengan a recibir el conocimiento de la palabra del Señor. Recuerde, es el trabajo que Dios nos encomendó, que Dios quiere que tengamos y demos fruto también con esas personas que no tienen a Jesucristo y corren el peligro de no ser salvos y perder su vida y terminar realmente en el infierno. Es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Y nosotros para ello tenemos que fortalecernos día con día y fortalecernos en el Señor para poder nosotros disfrutar la vida que Cristo nos dio. Es algo que tenemos que aprender a disfrutar la vida que Cristo nos dio. Y para ello tenemos que tomar nuestra posición en Cristo. Ya hemos hablado en otras clases pasadas, tomando nuestra posición en Cristo. Romanos 3:25 dice la Escritura, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Entonces, tenemos que tomar nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, tenemos que creerlo, tenemos que hablarlo y tenemos que asegurarnos de que nuestra fe está creciendo en nuestra posición. La Biblia dice, el que está en Cristo es nueva criatura, somos nuevas criaturas. Y redención, ya hablamos de redención, y es Cristo pagó por nosotros. Romanos 3:24 nos habla de eso. Cristo pagó por nosotros. Ya está pagado, somos redimidos, somos del Señor. Ya no somos del mundo, no somos del diablo, somos de Jesucristo. Luego hubo la reconciliación. Una vez más, comunión con el Señor. Una vez más, comunión con Cristo podemos tener. Luego vino la justificación. Eso hablamos la semana pasada. Justificación. Somos libres de culpa. Libres de culpa. Por Cristo Jesús somos libres de toda culpabilidad. Pero hoy nos toca hablar de la propiciación. Perdón. Y es algo de lo que Cristo hizo también en la cruz del Calvario. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? Propiciación es el poder de la separación. Primer blanco, separación. Cristo nos separó, apartados, santificados, apartados para el Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ese poder quedó anulado con lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Óigalo bien, ese poder del pecado quedó anulado. Aleluya. Eso es la propiciación. Quedó anulado. Dios está satisfecho. Es lo que quiere decir propiciación. Cristo pagó, Dios está satisfecho. Esa es la fe que tenemos que tener. Y a veces nos quedamos estancados por no conocer la palabra de Dios, de lo que Cristo hizo, y queremos justificarnos por lo que nosotros hacemos. No, mi hermano, acerquémonos al Señor. ¿Cómo? Bueno, pues adorando a Dios, bendiciendo su nombre, dándole gracias todo el tiempo, entregándonos al Señor, diciéndole todo el día al Señor, Señor, yo soy tuyo, yo soy tuya. Así debemos de hablar con el Señor y bendecir su nombre, darle las gracias. Dios está satisfecho. Dios no está enojado contigo. Repito, hermano, Dios no está enojado contigo. Y muchos creen eso. Dios no está enojado contigo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas pasadas pasaron, lo que tú hiciste ya pasó. Dios está satisfecho por lo que Cristo hizo. Nuestro trabajo es adorar a Cristo, servir a Cristo, aprender más de Cristo. Y por supuesto, invitar a alguien más, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Propiciación significa apartar la ira por medio del ofrecimiento de una ofrenda. Ofrenda, siguiente blanco, ofrenda. Ofrenda. Para el cristiano, la propiciación fue el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Esa fue la ofrenda de Jesucristo. Óigalo bien, la ofrenda de Jesucristo. Tu ofrenda no te puede perdonar pecados. Tu ofrenda es aceptada después de recibir a Cristo.
Y no la haces por el perdón de pecados, la haces dándole gracias a Dios porque Cristo perdonó tus pecados. Por eso la hacemos, no para que Dios nos perdone. Nuestros pecados son perdonados por la sangre derramada de Jesús en la cruz de Calvario. Y esto alejó la ira de Dios. Siguiente blanco. Alejó la ira de Dios. Una vez más, esto alejó la ira de Dios. La satisfacción de las justas demandas de Dios en relación con el pecado humano. Siguiente blanco. Pecado humano. Pecado humano. Óigalo bien. Dios es un Dios amoroso, pero también hay que reconocer que nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. A veces clamamos que decimos, esto no es justo, esto no, hermano, Dios es un Dios justo. Y el Dios justo es el que hizo todo, puso las reglas en su santa palabra. Esa es la justicia de Dios. No está en mí decir qué es justo y qué no es justo. Dios es el Dios justo. Y el castigo por el pecado es la muerte. Es la muerte. No, no hay de otra. Porque eso es injusticia. Decir que una persona que nunca quiso nada con Dios y renegó de Dios y otro que le sirvió todo el tiempo, reciban lo mismo. Hay justicia de Dios y el pecado es lo que separa al hombre. El pecado es lo que Dios odia en la vida del ser humano. Por eso Cristo vino. Y si nosotros no adoramos a Cristo, no servimos a Cristo, no queremos saber más de Cristo, eso es pecado. Estamos rechazando a Jesucristo. Y eso es un pecado que jamás Dios va a perdonar, el Dios Todopoderoso. Y el castigo por eso es a través de la muerte. Pero Cristo pagó por nosotros. Cristo hizo el sacrificio por nosotros sobre la cruz, por lo cual la pena de muerte es cancelada. La ira de Dios es alejada. Óigalo bien, la ira de Dios es alejada. Dios odia el pecado y ama al pecador, pero odia el pecado. Óigalo bien. Propiciar significa apaciguar y volver algo favorable o conciliar. La propiciación es lo que propicia sacrificio expiatorio. Por ese término se entiende que la muerte de Jesús apaciguó la justicia divina y efectuó la reconciliación entre Dios y el hombre. Óigalo bien, entre Dios y el hombre. Una reconciliación hubo ahí a causa de que Cristo pagó con su muerte el pecado de todos nosotros. La predicación moderna, esto es interesante, la predicación moderna de la gracia sin ley, de fe sin arrepentimiento, de la misericordia de Dios sin la ira de Dios. Hay que entender esto. Para entender esto Dios es un Dios justo, amoroso, pero Dios también tiene ira. Y la ira de Dios es contra el pecado y contra aquel que quiere permanecer en el pecado y no recibir a Cristo. Aquel que desprecia a Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Si vamos a hablar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, tenemos que hablar de la ira de Dios también, de la ira de Dios. La ira de Dios es el siguiente blanco. La predicación del cielo sin el infierno no se puede. Y muchos ya no quieren hablar del infierno, pero el infierno es real. El infierno existe. Entonces la predicación, si vamos a hablar del cielo, tenemos también que hablar del infierno. Y el infierno es donde va todo el pecador. Por eso Cristo ahora está llamando y diciendo, yo ya pagué por todo. Tienes que aceptarlo, tienes que creer, tienes que hacer lo tuyo, lo que yo ya pagué. Y para ello hay que aprender la palabra, aprender lo que Cristo dice en la palabra. Yo tengo que hacer mío. Todo lo que Cristo, la propiciación es mía. Dios ya no está enojado conmigo porque Cristo pagó. Y en Cristo Jesús, la ira de Dios se apartó de mí. Ahora tengo el favor de Dios por Cristo Jesús. Y eso es lo que le recuerda al Padre cuando nos justificamos en Cristo. Menciónale al Padre Celestial el nombre de Jesucristo. Dile que tú amas a Jesucristo y el Padre va a estar contento contigo. Desprecia a Jesucristo y la ira de Dios vendrá sobre cada uno de nosotros. Por eso tenemos nosotros que acercarnos cada día más y más a nuestro Dios, creer en lo que Cristo hizo. Si yo no creo en lo que Cristo hizo, la ira de Dios está sobre mí. Yo no me puedo justificar por mis buenas obras, por mi buen comportamiento, por lo mejor que yo haga.
mi justicia está en Cristo Jesús y es lo que Dios quiere y espera que nosotros creamos. Es una perversión de la verdad, ¿verdad? Transgiversar la palabra del Señor, como los dijimos, representa mal a Dios. Si nosotros vamos a creer la gracia sin ley, la fe sin arrepentimiento, la misericordia de Dios en la ira y la predicación del cielo sin el infierno. Entonces es una representación deshonesta del mensaje de Dios. Dios es un Dios de furia, o sea, de coraje contra el pecado. Un Dios que trae venganza, un Dios que debe ser temido, un Dios ante el cual los pecadores deben de temblar. Pero en Cristo Jesús está la solución. Si tú aceptas a Jesucristo y vives para Jesucristo y adoras a Jesucristo y haces tiempo para Jesucristo, la gracia y el amor de Dios está sobre ti porque Él ama a su Hijo y Él ama a todos los que aman a su Hijo. Nosotros somos iguales. Tú también eres igual. Si aman a tus hijos, estás contento. Pero aquel que desprecia a tu hijo, agárrense. Por eso entendamos bien esto. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nota lo que hizo Dios. En su amor, en su paciencia, Dios dio a su Hijo. Fue el Padre quien mandó al Hijo que fuera la propiciación para nosotros. Primero de Juan 2:2, mira lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también de todos los del mundo. Él es el que nos reconcilió con Dios. Él es el que apartó la ira de Dios. En otras palabras, hermano, Él es el que apartó el infierno de nuestras vidas, donde todos íbamos ahí. Y Él apartó el infierno de nuestras vidas. Por eso debemos de siempre bendecir su nombre. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa la remoción. O sea, remoción, siguiente blanco, lo que quita la ira de Dios por el ofrecimiento de un regalo que es Jesucristo para nosotros. Acción agradable a Dios con la que le mueve a piedad y misericordia. Por eso Cristo dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo es la palabra del Señor, pero tenemos que tomar esa posición, hermanos. Yo he sido redimido, hay que confesarlo. Cristo se ofreció por mí. Cristo separó el infierno de mi vida. Dios no está enojado conmigo. Todo eso quiere decir la propiciación en Cristo. Yo estoy en Cristo ahora y Dios está contento conmigo porque yo creo en su Hijo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Adelante, mis hermanos. No se olvide, ahí en su grupo familiar van a estar comentando lo que usted aprendió. O si tiene alguna duda, su líder de grupo familiar estará hablando contigo. Y recuerda, invita a alguien. Dios espera que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Invita a alguien a tu grupo familiar y a la iglesia y crezcamos juntos en el Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa